Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en el que comparto con ustedes temas diversos. En el día de hoy los invito a que me acompañen a esta aventura extraordinaria, ya que estaremos visitando el único volcán del mundo con acceso en auto. Sí, mis amigos, literalmente, el único volcán del mundo en el que tú puedes acceder en tu propio auto. Te invito a que te quedes hasta el final para que así descubras si es cierto lo que estoy diciendo o no. No te vayas. Comencemos. Nuestro recorrido comenzó en Castres, la capital de Santa Lucía. Durante todo el trayecto, lo que es la ruta está llena de muchísimas curvas, lo cual puede ser un poco peligroso y también hace que el viaje sea un poco más lento. El trayecto duró aproximadamente 1 hora 30 minutos, durante el cual completamos unos 42 kilómetros hasta llegar a Sulphur Springs, lo que es el volcán Sulphur en sí. Al ser domingo hay poco tráfico, lo cual nos ayudó mucho a llegar en menos tiempo y bueno, poder disfrutar de esta aventura. Desde que aprendí a conducir, esta fue mi primera vez conduciendo, o valga la redundancia, por este trayecto, esta parte de la isla, y bueno, realmente me fue un poco impresionante y digamos que fue una experiencia muy buena y satisfactoria para mí como conductor novel, como se dice acá, que llevo poco tiempo manejando, o bueno, conduciendo. Y bueno, por supuesto, no podría faltar la parada típica en un mirador que existe poco antes de llegar a lo que es la ciudad de Soufre, para así observar la majestuosa vista que se tiene de la ciudad desde estas alturas, así como en el fondo las famosas montañas Pitons. Aquí a mi espalda podemos ver las famosas Pitons, las montañas más famosas acá de Santa Lucía, y que, bueno, una de ellas yo escalé, que es la más alta, que es la llamada Gros Piton. La otra es la Petit Piton y bueno, es un poco más baja. Y ahora estamos transitando por la pequeña ciudad de Soufre, la cual, bueno, estamos a punto ya de dejar atrás para así tomar el camino o el trayecto o la vía que nos llevará hacia nuestro destino, y el cual espero que ustedes disfruten tanto como nosotros. El volcán Qualibú se ubica muy cerca de la ciudad de Soufre, al este de Santa Lucía, un país caribeño localizado en el arco de las Antillas Menores, en aguas del Mar Caribe. La palabra Qualibú significa lugar de muerte en el idioma de los amerindios caribes, y en ese lugar los araucos adoraban a Yopkaja, su dios del fuego. En el siglo XVIII, algunas compañías fabricantes de cerillas y pólvora se instalaron en el área para aprovechar sus depósitos de azufre. Técnicamente, el Qualibú no es un volcán, sino los restos de un volcán que hizo erupción y posteriormente colapsó hace unos 30.000 años. Un punto débil de su cráter colapsado dio origen a un nuevo volcán llamado Soufre, en el que se encuentran las fuentes de azufre, Sulphur Spring en inglés, las cuales son un destino imperdible para cualquier entusiasta de la naturaleza. Este fenómeno geotérmico es el único volcán con acceso en auto del mundo. Literalmente, mis amigos, puedes acceder en auto hasta su cráter, lo que lo convierte en una experiencia inigualable. Bueno, familia, aquí estamos, ya entramos aquí a la zona del volcán. So some here? No, we live here. There. Oh, you live here? Yeah. And tell me for how long? For 3 years, almost 4. Almost 4, yeah. Almost 4. Yeah. But this is my first time here, you know? Oh, okay. Yes. We are Cuban doctors, yeah. Ven, ahora vamos a subir la entrada hacia. Question: This is the way to the volcano, right? Or Actually, we are inside the volcano. we are inside? Okay. We are inside. So the remnant of the dormant.
Right, it's dormant volcano, right? Well, geologists don't say dormant anymore, they say potentially active. So this Yeah. one is potentially active. Realmente ya que estamos en lo que es el volcán en sí, y ya no es como antes que se decía que era un volcán dormido, sino que se considera actualmente como potencialmente activo. Podemos ver aquí la belleza de la vegetación, es realmente impresionante. Y bueno, aquí podemos ver las aguas humeantes y se siente bastante el olor característico a azufre. Y bueno, pueden ver todo lo que queda del volcán. Y como les decía anteriormente, realmente el volcán se considera potencialmente activo. La última erupción del volcán fue hace 200 años y ahora nuestra guía nos está explicando que tienen como calcular que ya actualmente estamos cerca de esos otros 200 años, porque se dice que cada 200 años el volcán suele hacer erupción. Bueno, por eso quizás es que se considera que es un volcán potencialmente activo y que ya no se considera dormido como antes. Otra manera de saber cuando el volcán está a punto de hacer erupción es que toda la vegetación alrededor se muere. Otro signo de que el volcán está a punto de hacer erupción es que todas estas burbujas de que el agua, o sea, de lo que es el magma volcánico está hirviendo, así que se ve como hirviendo, se detiene. Y bueno, es otra de las señales de que el volcán puede erupcionar en cualquier momento. Los geólogos de la zona vienen aquí cada 2 años para hacer un chequeo general de cómo está la presión bajo la tierra, lo que es los cimientos del volcán o dentro del volcán, el magma hirviendo que se encuentra debajo de la corteza terrestre. Y bueno, así pueden mantener un monitoreo preciso y estable de la situación. Y bueno, esto que estamos viendo aquí sobre lo que es la actividad volcánica, se dice que la profundidad de esta actividad es alrededor de unos 6.000 metros, o sea que es bastante, y usted se imagina 6.000 metros por debajo de lo que es la corteza terrestre, o bueno, de donde nosotros estamos ahora mismo. Es bastante, es una distancia bastante larga, así que ya pueden imaginarse la presión que existe, que tiene un volcán que saca toda esta lava, o bueno, toda esta líquido hacia la superficie. Esos árboles que ven ahora han sido importados y plantados ahí para reforestar esa zona y así evitar la erosión del suelo. Bueno, hasta aquí termina la visita a esta parte, lo que es el cráter del volcán, y no quisiera irme de esta zona sin antes agradecer las explicaciones de las historias del volcán y toda la información que nos dio nuestra guía, la cual, a pesar de tener la voz agotada, lo cual nos explicó al principio, fue muy coherente y bueno, nos explicó todo, y todas nuestras dudas o preguntas que le hicimos fueron bien respondidas y bien explicadas. Ya finalizada esta parte del recorrido, nos decidimos a ir al área de las piscinas de azufre. Está la entrada aquí ya a lo que es el sistema de piscinas y bueno, a los baños de lodo. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, claro, que esta aventura no podía completarse sin esta parte de lo que es los baños de lodo. Aunque bueno, para ser honesto, yo no estoy muy convencido de meterme. ¡Está caliente! ¡Está caliente! Bueno, aquí estamos. El barro. Y bueno, el de la aventura. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one. Concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Ya toca despedirse. Bueno, ya me quité todo el lodo, me enjuagué ya con la agua normal y bueno, ya vamos saliendo camino del carro para cambiarnos de ropa y bueno, ya salir de regreso hacia el norte de la isla, que es donde nosotros vivimos. Así concluye esta aventura de hoy. Espero que la hayan podido disfrutar y bueno, si así fue, no dejen de suscribirse al canal, no dejen de darme su like, compartir el video y bueno, quizás en algún momento nos podemos encontrar por acá, por este lado del mundo. Nos vemos. Bye bye. Yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.